Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que tú nos regalas de la vida, Señor. Gracias, Dios, porque podemos presentarnos delante de tu trono de gracia para rendir nuestras vidas, como nos exhorta la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí estamos renovando nuestra entrega, nuestro compromiso de obediencia, de fidelidad a ti, Señor, oh Dios del cielo, encomendándote nuestras vidas, encomendándote nuestro día, Señor, nuestras actividades, nuestros planes, nuestros proyectos, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor, cumpliendo esta cita de amor contigo, Señor. Esta cita devocional con Jesús. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que día a día se unen, Señor, a nuestra comunidad, oh Dios espiritual. Gracias por la comunidad virtual que nos acompaña día tras día, Señor, oh Dios del cielo, con el único propósito de comenzar el nuevo día, Señor, con la persona, oh Dios, que nos ama con amor eterno, que nos prolonga cada día su preciosa misericordia, que nos atiende, Señor. Muchas gracias, Dios, por la vida, por las bendiciones, por la salud, por el techo, por el vestido, por todas las cosas que tú nos regalas, nos das, Dios del cielo. Pero sobre todo, gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio, Señor, de haber sido adoptados, haber sido, Señor, llamados por ti, Señor, ser parte de tu familia, Señor. Gracias por la sangre preciosa, Señor, derramada allí en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para hacernos aceptos, oh Dios del cielo, delante de tu presencia. Bendice, Señor, a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página de Facebook. Así que un saludo especial para todos y cada uno de ustedes, deseando que la bendición de Papá Dios les acompañe en este día y que hoy sea un día especial para cada uno de ustedes y que la palabra del Señor sea nuestro alimento, que nos edifique y que nos lleve a experimentar cada día más esa vida abundante, esa vida con propósito, esa vida con sentido que tú viniste a darnos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirige como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bueno familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Vamos a continuar entonces en este día con el estudio, Señor, de la carta del apóstol Judas para la iglesia. Estuvimos hablando acerca del tema de los destinatarios, ¿cierto? De esta importante carta, tan pequeña carta, pero que tiene un significado muy, muy importante, muy valioso para la iglesia en todos los tiempos. Como todas las cartas que están escritas por el apóstol Pablo,
Esta carta escrita particularmente por Judas, el medio hermano de Jesús, tiene una connotación muy importante. Estuvimos hablando del saludo, a quién estaba dirigida esta carta, y dice él allí en el capítulo 1, amados, por la solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, de nuestra salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Y habla de por qué él escribe esta carta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues de esta manera les advierte, de esta manera les está exhortando. Estas cartas, particularmente la carta de Judas y las cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias, ciertas diferentes iglesias como los Gálatas, como los Efesios, como los de Tesalónica, así como las cartas personales que escribió a Tito, que escribió a Timoteo, a Filemón, tienen esa connotación, ¿no? De advertir los peligros, de exhortar y animar a los creyentes a perseverar en la fe, a pararse firme en la palabra y no dejarse influenciar tanto por las corrientes del enemigo que se infiltran en las iglesias a través de personas malintencionadas, a través de personas que buscan simplemente frenar la obra del Señor. Entonces, esta mañana vamos a adentrarnos en el propósito de esta carta. ¿Cuál fue el propósito de esta carta? Y encontramos aquí que Judas quería escribirles acerca de la salvación que tenían en Jesús. Ese es un tema que no se puede dejar de predicar, que no se puede dejar de recordar, porque la gente pierde de vista el hecho de que hubo una salvación y que hubo un sacrificio y que hubo que pagar un precio, y la gente se olvida de eso y se diluye en su vida, y entonces da pie para que la mundanalidad, la carnalidad, el pecado vuelvan a tomar control en la vida de las personas, porque se pierde de vista el sacrificio tan grande que Dios hizo para darnos a usted y a mí la salvación. Entonces dice allí en el versículo 3 y verso 4, vamos a mirar aquí en la carta de Judas. Dice, mis queridos, dice más, mis queridos, quiero recordaros que una vez habéis sido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que cayeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se envanecieron. Bueno, vamos a mirar aquí más adelante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, amados, por la gracia y por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión y salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí les está hablando a los amados hermanos en la fe. Esta carta está dirigida a personas que ya han tomado su decisión por aceptar a Jesucristo en sus corazones como Señor y Salvador, pero que se olvidan, vuelvo y repito, de ese compromiso de fidelidad, de obediencia y sobre todo el llamado a la santidad que el Señor nos hace.
Y dice, amados hermanos, he tenido un gran deseo de escribir. Ahí está el celo, el deseo, ¿cierto?, de escribir a sus discípulos. Es Judas, lo que quería escribirles acerca de la salvación, acerca de la salvación que tenían en Jesús. Porque es en Jesús el único en quien tenemos salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Pero ¿qué pasaba? Que algo estaba ocurriendo allí en la iglesia que obligó, digamos, a cambiar, digamos, el tono de la carta. La sana doctrina de la iglesia estaba en peligro y había que luchar y había que defenderla capa y espada. El celo, particularmente de Judas en este caso, lo obliga a escribir porque estaba viendo cómo la iglesia se estaba yendo por otro camino, cómo los cristianos se estaban desviando de ese verdadero camino. Entonces, los creyentes, como tal, en todos los tiempos no podemos quedarnos de brazos cruzados respecto a doctrinas cerradas. Hoy por hoy, la proliferación de las doctrinas cerradas, de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Recuerda que estamos viviendo el tiempo de apostasía. Eso es lo que se está viviendo. Hay gente que está apostatando de la fe y llevando con sus posturas, con sus enseñanzas, a muchos incautos a salir prácticamente del camino. Entonces, los creyentes no podemos en ningún momento quedarnos callados respecto a doctrina cerrada. Hoy por hoy el mundo está ganando ventaja. ¿Por qué? Porque no porque el mundo y la gente del mundo tenga ese poder, sino porque los que verdaderamente tenemos el conocimiento y tenemos la verdad, nos hemos quedado callados, nos hemos quedado en la zona de confort y viendo realmente cómo mucha gente está siendo engañada, cómo la gente está siendo adoctrinada de una manera equivocada, errada, y los que conocemos, la verdad, nos quedamos completamente indiferentes ante esto. Entonces, no podemos estar callados ante esto. Los mismos apóstoles, ¿cierto? Ellos presentaron vehementemente defensa de la fe cristiana, a pesar de los peligros que habían en ese tiempo. Siempre se ataca la divinidad de Jesús. Desde un comienzo se ha venido atacando, cuestionando la vida de Jesús, la acción de Jesús, la autenticidad de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Ahí estaban los fariseos, siendo supuestamente siervos de Dios, conocedores de la verdad, conocedores de la palabra, de la ley, de las profecías. Había un velo que les impedía ver quién era Jesús y por eso terminaron condenándolo, llevándolo a la muerte, a la cruz. Entonces, siempre se ataca la divinidad de Jesús, la importancia y la relevancia de las Escrituras. Se cuestiona la Biblia, que la Biblia es un libro más, que fue escrito por 2 hombres, que no hay necesidad de creerla, otros dicen que hay necesidad de reformarla, de actualizarla, como muchos líderes mundiales religiosos se han atrevido a expresarlo de esa manera. El Señor dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hay una advertencia en Apocalipsis acerca de quien quite o añada a la Escritura. Y por eso el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esa es la palabra del Señor. ¿Sí? Alguien decía que un poco de ciencia, ¿sí? Un poco de ciencia embrutece. Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Un poco de conocimiento nos aparta de Dios, del conocimiento de Dios verdadero. Pero la mucha ciencia nos acerca a Dios, ¿sí?
nos acerca a Dios. Porque hay gente que cree que porque sabe algunas cosas, ya se las sabe todas. Y entonces puede dar cátedra y puede descalificar y puede menospreciar a otros por sus posturas o por sus creencias. ¿Sí? Pero hay gente que verdaderamente sí conoce, que sí sabe, ¿cierto? Que sí conoce, que son incluso hasta científicos en sus campos y en sus investigaciones se han encontrado con la verdad. Y es gente que sí verdaderamente vale la pena escuchar. Un poco de conocimiento entorpece, ¿sí? Pero el mucho conocimiento de Dios realmente nos hace más humildes, ¿sí? El poco conocimiento que tienen algunas personas de Dios los hace orgullosos, se creen dueños de la verdad y menosprecian, digamos, la fe de otros. Pero la persona que verdaderamente ha profundizado en las escrituras, en el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios nos tiene que llevar a ser más humildes, ¿sí? Más sencillos, a considerar y a respetar la fe de los demás. Entonces noten que se nos pide luchar ardientemente, ardientemente. Bueno, cuando se dice ardientemente, se quiere decir que se tiene que defender la ley con argumentos, sobre todo con el conocimiento de la palabra de Dios. No es pelear por pelear, no es alegar por discutir, no se trata de entrar en conflictos y debates como lo vemos tristemente en las redes sociales donde se hacen unos enfrentamientos aún entre pastores, entre líderes cristianos, líderes religiosos, defendiendo su dogma, defendiendo su doctrina, su denominación, descalificando a las otras. De eso no se trata, ¿sí? Es con la palabra. Y por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio verdaderamente, él se defiende a sí mismo, pero nosotros tenemos que tomar la postura también de luchar, como dice aquí, ardientemente, ¿cierto? Sobre todo con la guía, con el denuedo del Espíritu Santo, como lo hizo Pablo, como hicieron los apóstoles frente a los religiosos de aquella época, ¿sí? Presentar defensa del Evangelio. Entonces, y para presentar defensa del Evangelio, pues tenemos que conocerlo, tenemos que haberlo leído, estudiado, memorizado, eh, es decir, constantemente y sobre todo vivirlo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, cuando dice luchar ardientemente, es decir, pelear de una manera apasionada por lo que creemos. Así como hay gente radical que defiende sus ideas, sus ideologías y salen a marchar y salen a llevarse el mundo por delante porque quieren imponer, ¿cierto? De una manera equivocada su postura, como lo vemos hoy con las ideologías. Estos pequeños grupos, ¿sí? que ya se les ha dado demasiada libertad, quieren imponerle su estilo de vida al resto de la humanidad. Quieren ponerle su torcido estilo de vida a las demás personas. Y quieren normalizar y quieren aún establecer leyes para obligar a los demás a hacer lo que ellos hacen. Entonces, por eso cuando se dice aquí que hay que luchar apasionadamente por lo que creemos. Hoy la familia, los niños están en peligro, ¿sí? Con esas agendas perversas que se están adelantando a nivel mundial, que lo único que vemos es que van detrás de los niños y de la familia, de destruir la familia. Y entonces no podemos quedarnos completamente indiferentes ante esto. Debemos estar firmes en las enseñanzas de la Biblia, ¿sí? Es que no es cuestión de lo que uno dice, es lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Entonces se menciona la fe y se dice una vez fundada a los santos, una vez que fue dada a los santos. Entonces dice allí esa fe que le fue dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados, los escogidos.
los que fueron lavados con la sangre de Cristo, los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces se menciona esa fe. Se dice que una vez fue que dada a los santos, dice que no hay nada más que añadir, no hay nada más que agregar, no hay nuevas revelaciones. Ya toda la revelación está dada en la palabra del Señor. ¿Sí? Recuerde que la Biblia es un libro revelado e inspirado por Dios, escrito sí por hombres, pero que fueron influenciados, que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que recibieron la revelación, lo cual ellos escribieron y se plasmó allí en la palabra del Señor. Entonces, recordemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, ¿sí? Por 40 personas, más o menos 40 personas en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Eso es lo que hace la Biblia un libro apasionante, un libro completamente diferente a todos los libros, porque es el único libro inspirado, revelado y que fue escrito con esas características, ¿sí? Y luego, para poder nosotros comprender lo que estas personas escribieron hace miles de años, eh, necesitamos la iluminación. ¿La iluminación de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién fue que inspiró y que reveló la Biblia? Bueno, usted y yo como cristianos tenemos al Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él viene a morar en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo. Es su templo ahora. Y entonces nosotros necesitamos la guía, la luz del Espíritu Santo para entender lo que nos dice la palabra del Señor. En la Biblia está todo el consejo de Dios que necesitamos en nuestras vidas. Por eso se le llama el manual de vida. Él es el manual del fabricante, el manual del creador. Así como la responsabilidad de todo fabricante es proveer, ¿cierto?, a los compradores un folleto, un libreto, un manual de instrucciones del equipo, del aparato que están vendiendo. Igualmente Dios tuvo mucho cuidado en dejarnos un manual de instrucciones, un manual de vida que se llama la Biblia. Es la Biblia, es todo el consejo de Dios, está plasmado el consejo de Dios y está todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida con propósito, la vida con sentido. Entonces, ¿qué hay con las enseñanzas secretas, ocultas que encontramos? Y vemos mucha gente argumentando de libros y escritos sagrados, pero que no fueron reconocidos, que no fueron tomados en cuenta por los eruditos, por los estudiosos, por los exégetas de la Biblia, que no fueron considerados, porque para que un texto, cualquier texto fuera sido considerado sagrado y tenido en cuenta dentro del canon bíblico, tenía que cumplir unos estándares muy altos, muy precisos, porque se trata de la palabra del Señor. Entonces muchos de esos libros, por ejemplo, hay unos libros apócrifos o deuterocanónicos que no son considerados. Algunas religiones de pronto los consideran, religión, por ejemplo, la religión católica, dentro del canon católico, pues admiten estos libros deuterocanónicos o apócrifos. Pero para el cristiano, ¿cierto? Los evangélicos, los protestantes, esos libros no son considerados revelacionales. Entonces, por eso fueron dejados afuera del canon. Entonces, recordemos que el canon es esa medida rígida, exacta, que debe cumplir un texto para ser considerado de inspiración divina. Entonces, encontramos aquí que esas enseñanzas secretas, ocultas, encontramos en Deuteronomio capítulo 29, ¿sí? Dice que hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Dios.
Solamente le pertenecen a Dios. Pero hay otras que son reveladas, que nos corresponden y que son para nosotros y que son para nuestra descendencia. Esas cosas que han sido reveladas son las que verdaderamente nos deben interesar a usted y a mí. Pero hay gente que se pasa la vida escarbando, escarbando en lo oculto, en lo misterioso, en los misterios, y se pasan la vida, ¿cierto?, escarbando y buscando lo que nunca van a encontrar, ¿sí? Y dejan de lado de disfrutar lo que ya ha sido revelado. Entonces yo comparo esto como cuando una persona tiene, decir algo, tiene $100, ¿sí? Y entonces por andar pensando en los miles de millones de dólares que otros tienen, ¿sí?, no disfrutan sus $100 que tienen, ¿sí?, por andar amargándose y preocupándose por los miles de dólares que otros tienen. Es decir, hay cosas que Dios no las entrega y que ya nos han sido reveladas, ¿sí? Ya nos han sido reveladas. Y en esas es la que nosotros debemos fijar nuestra atención. Mire, vuelvo y repito lo que nos dice aquí la palabra de Dios, Deuteronomio 29, 29, para que no se le olvide, Deuteronomio 20. Entonces, cuando usted se encuentre en esas discusiones que no conducen a nada, sino a confusión, recuérdese, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Pero para qué? Para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ahí está. Entonces, cuando uno lee este versículo de Deuteronomio 29, allí se muere completamente toda discusión, todo debate. Allí queda completamente desvirtuado. Es como dice también el apóstol Pedro: manténganse siempre listos para defender con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay entre ustedes, que hay en ustedes. Bueno, yo digo que soy salvo, yo digo que soy hijo de Dios, y otros cuestionan. Entonces, yo tengo que estar listo para poder presentar mis argumentos, para poder presentar mis bases doctrinales, mi seguridad. ¿En qué baso mi seguridad? Dice, manténgase ¿qué? Siempre listos. ¿Para qué? Para defenderse. Con mansedumbre, no con pleito, ni con ofensa, ni con descalificativos a las demás personas. Antes dice, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. El apóstol Pedro nos exhorta a que estemos listos para preparar y presentar defensa. Por eso es importante que usted no se quede simplemente con lo que ya conoce. No se quede simplemente siendo un oidor de la palabra, sino que usted aparte tiempo, invierta tiempo en estudiar la palabra de Dios, haga sus estudios bíblicos. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Hay muchas fuentes y mucha información. Hay muchos lugares donde usted puede estudiar la Biblia con su iglesia. ¿Sí? Haga sus estudios bíblicos, sus adiestramientos, sus estudios, sus seminarios. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Que no nos quedemos simplemente de oídas, sino que siempre estemos en función de crecer. El Señor nos exhorta: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de él. Entonces defiende lo que crees y dale al mundo como respuesta siempre la palabra de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice.
¿sí? Entonces, la palabra de Dios es eterna. Entonces no podemos basar nuestra fe en algo pasajero, sino que nuestra fe está basada en algo eterno. Bueno, versículo 4 dice, pues por engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Y se da cuenta la denuncia que hace aquí Judas, ¿sí? Dice que hay engaños, engañadores que se han infiltrado entre nosotros, entre la iglesia, ¿sí? Los peores enemigos de la iglesia no están fuera de la iglesia, están dentro de la misma iglesia. Lo vemos aquí. Eso ocurrió en el comienzo de la iglesia y sigue ocurriendo. Dice, pues por engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, ¿sí? Entonces dice que estos desde antes habían sido destinados a la condenación. Y como están destinados a la condenación, quieren llevarse a muchos también a la condenación. Eso fue lo que pasó en la rebelión allá en el cielo, cuando Satanás se rebeló, se unieron a él. Recuerden una tercera parte de los ángeles que cayeron también. Y Satanás no se quiere ir solo al infierno, no se quiere ir solo al abismo, se quiere llevar a mucha gente. Entonces así pasa con gente que ha sido ya prácticamente entregadas al enemigo, pero se meten dentro de la iglesia para tratar de arrastrar a otros, ¿sí? Sembrando la duda, sembrando la división. Entonces dice que estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, como lo vemos hoy, donde muchas iglesias se permiten cosas que definitivamente no tienen nada que ver con el estilo de vida de santidad que el Señor vino a enseñar y a modelar. Cristo es el modelo, molde y ejemplo de la iglesia, para el cristiano. Pero hoy por hoy se están modelando a hombres y personajes que dicen ser cristianos, pero que tienen un estilo de vida completamente antagónico. Entonces, dice que estos son falsos maestros que se han entrado a las iglesias de manera soterrada, ¿sí? De manera camuflada. Y Judas los llama malvados y decidieron estar en contra de Dios. Cuando una persona está enseñando cosas que van en contra de Dios, en contra de los principios, en contra naturaleza, ¿sí? Pues es una persona malvada, como lo denuncia también el apóstol Pablo en Romanos 1, ¿sí? Y si usted lee Romanos 1 más o menos del versículo 18 en adelante, usted se puede quedar completamente sorprendido de cómo el apóstol Pablo hace muchos años está denunciando lo que está pasando en la iglesia. Y eso sigue pasando hoy por hoy más visible, más vistoso. ¿Por qué? Porque todo se transmite, todo se comparte y la gente así como comparte la comida que está degustando, antes le toma foto y la postea y todo el mundo se da cuenta de lo que usted está comiendo. Y muchos van a querer comer lo que usted está comiendo. Hay gente que tiene un estilo de vida completamente distorsionado, completamente alejado de los principios de Dios, en contra muchos ellos de los principios de Dios, y eso lo publican, y mucha gente quiere seguir ese estilo de vida, que va en contra de lo establecido por Dios. Quieren establecer prácticas en lo íntimo que son contra naturaleza, y lo quieren y lo difunden y lo publican y quieren que las demás personas vivan ese estilo de vida, practiquen esas cosas que van en contra de los principios y sobre todo contra naturaleza. Entonces dice que son falsos maestros, ¿sí? El humanismo enseña que el hombre
es grande y dueño de su destino. Eso lo vemos en los movimientos feministas, en los movimientos progresistas de este tiempo, de cómo se rinde culto al ser, cómo se rinde culto al deseo, ¿sí? A los deseos, a las ideas, a la percepción que yo tenga, y eso tiene que ser respetado. Y lo más tremendo es que dice que el apóstol Pablo, y usted lo mira allí en Romanos capítulo 1, dice que no solamente hacen esas cosas, ¿sí? Sino que se complacen con los que las practican también. Entonces, es tremendo lo que el mundo en su locura pues quiere que otros, imponerle su estilo de vida a otras personas. Entonces dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldades, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, murmuradores, detractores. Bueno, ahí está denunciando él todos esos tipos de actitudes y conductas que las personas viven y quieren imponérselas también a otras personas. Entonces, hablando del propósito de esta carta, realmente podemos ver que podemos ser y usar el libre albedrío, la libertad que tenemos, porque la vida cristiana es una vida de libertad, no de libertinaje. Cuando se habla de libertad, no es la libertad para qué, para hacer lo que a mí se me antoje. No, es la libertad que me permite caminar dentro de las normas, dentro de lo permitido. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Eso decía el apóstol Pablo. Usted puede hacer de su vida lo que quiera, pero la pregunta, ¿eso le conviene? ¿Eso le conviene a usted como persona? ¿Le conviene a usted, a su familia, a sus hijos? Que usted haga y deshaga. ¿Sí? Realmente puedes usar el libre albedrío para tu propia destrucción, como lo está haciendo mucha gente. Proclamando su libertad, están yendo a la esclavitud de los vicios, de las adicciones, de las tendencias, que cada vez los van llevando más al precipicio. Entonces Judas añade que son libertinos, que son laxivos y que no se dejan llevar, o que se dejan llevar por los apetitos carnales, la lujuria, la perversión. Eso es lo que denuncia aquí Judas. Si usted combina esto con lo que acabo de leerle de Romanos 1, usted se puede dar cuenta del panorama tan triste en el cual estamos viviendo en estos tiempos. Entonces se dejan llevar de todo tipo de perversión. Usan como pretexto la gracia de Dios para vivir en inmoralidad. ¿Por qué? Porque es que hay gente que piensa que la gracia es un pasaporte para el pecado. ¿Sí? Es un pasaporte para vivir siempre en lo que a mí me provoca, ¿no? Dice, niegan a Dios y a Jesús. ¿Sí? Niegan a Dios y a Jesús. Versículo 4. Entonces, al negar a Jesús, ¿qué pasa? Niegan a quien es el centro, la razón de ser del cristianismo. El cristianismo es Jesús. No podemos excluir a Jesús de nuestro estilo de vida. Siempre tiene que estar presente. ¿Sí? Un cristianismo sin Jesús no es cristianismo. Es una religiosidad, es una creencia, ¿sí? Completamente equivocada y distorsionada. Cristo es la razón, es el centro de nuestra predicación, es el modelo a seguir, es el modelo, molde y ejemplo que usted y yo tenemos. Bueno, en la próxima ocasión estaremos mirando más acerca de lo que Judas está denunciando. Del capítulo 5 en adelante vamos a estar mirando lo que Judas está denunciando, que está ocurriendo dentro de la iglesia, para que nos demos cuenta de que entre el cielo y la tierra no hay nada nuevo.
¿Sí? Eso se repite, estos ciclos se repiten. La perversidad siempre existió desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó. ¿Sí? Fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y se volvieron esclavos del pecado. Entonces, esas denuncias se están haciendo. Aquí las está haciendo Judas. Entonces, luego continuamos entonces con esta pequeña carta del apóstol de Judas, ¿cierto? A la iglesia. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por darnos la bendición, Señor, oh Dios del cielo, de meditar, Señor, en tu palabra, Señor, y cada vez nos sorprendemos cómo la Biblia, Señor, todo lo pone, Señor, al descubierto. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y no hay nada oculto que no haya de ser revelado, que no haya de salir a la luz. Y la Biblia se encarga en muchas ocasiones de sacar a la luz las conductas inapropiadas de los hombres. Gracias, Dios. Gracias porque tú, Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios de amor, pero también eres un Dios justo, Señor. Y así como eres un Dios de amor, también eres fuego consumidor, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, oh Dios del cielo, en la libertad, no en el libertinaje, en la libertad con que tú nos hiciste libres, Señor, para que ya no estemos sujetos al yugo de la esclavitud como muchas personas están, Señor, viviendo bajo el yugo de la esclavitud, de sus apetitos, de sus deseos, de su depravación, de su mundanalidad, de su carnalidad, Señor. Muchas gracias, Dios, por darnos, Señor, por darnos tu palabra, Señor. Gracias por las cosas reveladas, Señor. Que yo pueda disfrutar y apropiarme de las cosas reveladas. Porque hoy, Señor, tú me dices que hay cosas secretas que solo te pertenecen a ti. Por tanto, Señor, llévame más bien, Señor, a disfrutar lo que tú ya me has revelado, a tenerlo en cuenta, a considerarlo, a implementarlo en mi vida, Señor. A dejar, Señor, oh Dios, todo lo que a ti no te agrada y vivir para tu gloria, Señor. Vivir para ti, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Dios del cielo. Que tu bendición rica y abundante, Señor, nos acompañe el resto de este día, Señor. Y que podamos siempre, Señor, estar listos para presentar defensa de nuestra fe, Señor. Y no avergonzarnos jamás de tu palabra y ni del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar, para salvar, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y recordarles que 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de intercesión. Y muy próximamente tendremos nuestro Congreso Anual Global, La Voz del Sanador, para que se vaya preparando, ¿sí? Estamos ya haciendo todos los detalles, preparándonos para ese importante Congreso Virtual Global, La Voz del Sanador, que ha sido de mucha bendición para muchas y muchas personas. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Si usted quiere y tiene en su corazón respaldar nuestro trabajo ministerial, ahí le dejamos la información en pantalla para que lo pueda hacer y que Dios le bendiga, le multiplique su generosidad. Bendiciones para todos. Nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión.